Se encuentra aquí en el plató y vamos a hablar de una problemática bastante importante, sobre todo en estos días, como es esa ola de frío y cómo afecta a los estudiantes y también a los docentes, porque ya saben que en las aulas hay que tener esa ventilación, que los niños van al colegio con mantas, con abrigos y con todo lo que haga falta para no congelarse. Además, la presento como secretaria general de FESI Andalucía. Silvia, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a vosotros. Esto se veía venir. Tenemos que empezar diciendo que esto se veía venir. Sí, así es. Nosotros venimos reivindicando prácticamente desde noviembre la instalación pues, de los famosos purificadores de aire con filtro EPA, los medidores de CO2, porque entendemos que la ventilación es completamente necesaria, pero es un material de ayuda complementaria para que dispusiéramos de esa señal, ¿no? Que nos dijera cuándo abrir las ventanas, cuándo cerrarlas. Y bueno, han hecho oídos sordos tanto la administración andaluza como la local, que a todos los ayuntamientos lo hemos solicitado, y ha llegado el frío, como sucede casi siempre en este país, viene el problema y ahora la realidad en la aula es crítica, es una situación crítica. Una situación crítica y que los estudiantes lo intentan llevar de la mejor manera posible, pero es que van completamente ataviados, pues como si fuesen al Polo Norte prácticamente desde casa, llevan mantas, llevan guantes, llevan gorros, todo vale para poder estar lo más, entre comillas, cómodo en clase en esta época. Confortable posible, sí. Los docentes, nuestros representados, pues nos están diciendo que creen que la calidad educativa de estos días está en entredicho. ¿Por qué? Porque el chiquillo está más pendiente de su situación en el aula, si está al lado de la ventana. Los grados dentro del aula tienen muchísima variación de temperatura. Tenemos aulas que disponen de calefacción, de climatización, otras que no, pero dentro de las que tienen incluso climatización, pues depende de la ubicación que te toque, suelen ir rotando normalmente, pues que el niño tiene que llevar mayor o menor ropa de abrigo. La atención ahora mismo, nos dicen los docentes, no está tanto centrada en estos días, desde el 8 de enero, ¿no? Que tenemos las temperaturas extremas, en la clase ni en su formación, sino en sobrevivir, que cuando no se le congela el pie, esto desde el punto de vista del alumno. Nosotros somos un sindicato y la situación de los docentes y los no docentes en los centros también nos preocupa mucho. Por supuesto. Hay personal vulnerable que está expuesto ahora mismo a temperaturas extremas, funcionando de un aula a otra en pasillos con ventanas abiertas. Entonces nosotros creemos se podía haber previsto, dentro de que es difícil, no nos sirve la solución que ha dado el consejero en prensa de ventilemos en los cambios 10 minutos, porque no nos ofrece una garantía científica de que teniendo la ventana cerrada durante la clase y ventilando solo 10 minutos, evitemos esa propagación del virus. Claro, es que tenemos aquí una doble problemática. Por un lado tenemos las temperaturas extremas a las que ahora mismo estamos siendo sometidos en cuestión de frío, y por otro lado tenemos el tema del COVID, que claro, que nos sigue preocupando a todos y llegar ahí a un consenso es un poco complicado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Silvia, ¿cómo estáis trabajando vosotros para que llegue una solución lo antes posible? Pues mira, es cierto que desde que empezó el curso el miedo por la concentración del virus en la aula y en los colegios era muy grande. La sociedad teníamos pánico a que empezara el curso escolar, recordemos aquellos días de incertidumbre, pero la realidad nos ha llevado a que la aula y los colegios han sido un entorno seguro. Los números que nos ofrece la Consejería de Salud de los contagios en colegios pues son verdaderamente insignificantes para lo que son los contagios en otros colectivos. Yo quisiera explicar que hay como 3 tipos de protección que usamos normalmente en la sociedad respecto al COVID. La primera es el distanciamiento social. Tú y yo ahora mismo estamos situadas y en la vida estamos intentando pues no aproximarnos a las personas para evitar el contagio. Eso ha sido imposible, porque la medida que había que haber tomado para eso era disminuir la ratio de cada clase. Piensa que estamos 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, en aulas que si llega a 40-50 metros cuadrados, con lo cual, primera barrera de protección no la tenemos en el aula. La segunda, en la sociedad, es el uso de mascarilla. Pensemos que el uso de la mascarilla en 30 niños depende de que las familias controlen si son lavables, una adecuada higienización de la mascarilla, si son desechables, un cambio adecuado, pero eso nosotros no tenemos la certeza, es decir, que la mascarilla en el alumno puede estar sirviendo y puede no estar sirviendo.
Y ahí llegamos a la tercera, que es la ventilación. Sí. La ventilación se ha practicado de manera totalmente normal desde septiembre. ¿Cuándo ha sido un problema? Desde el 8 de enero. Sí. Cuando estamos enfrentando, cuando entran a clase, hoy marcaba el termómetro -1, -2, a las 8:30 de la mañana, que entra lo de secundaria. Problema ahora, la congelación. Igual de peligroso, o no sé si más o menos, pero es un riesgo importante para los niños y para los docentes, es coger otro tipo de resfriado, bronquitis, neumonía. En esa situación estamos. ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, hemos vuelto a dirigirnos a la Consejería de Educación, hemos vuelto a dirigirnos a las corporaciones locales, porque pensamos que la colaboración entre administraciones es lo que puede dar la solución. Algo fundamental, claro, remando todos en la misma dirección. Claro, la Consejería ha provisto de personal adicional, como sabéis, para afrontar la pandemia, ¿no? Y prevenir el contagio. Podría haber dotado, se lo llevamos pidiendo desde octubre y noviembre, de los filtros purificadores para ayudar. No lo ha hecho. Bueno, también nos hemos dirigido a los distintos ayuntamientos. Esperamos en alguna localidad muy concreta sí se ha colaborado y se ha puesto a disposición de los centros, pero claro, ahora mismo esto tiene que ser urgente e inmediato, porque si no vamos a tener el COVID y otra serie de enfermedades causadas por el frío. Es una situación complicada, Silvia, parece que no, que muchas veces pensamos que no va más allá, ¿no?, de poder cerrar una ventana. No, es mucho más lo que hay y claro, el trabajo que hay detrás por vuestra parte también es bastante para intentar solucionar esto lo antes posible. Sí, hay una situación también que merece especial mención, que si es problema este tema en la aula ordinaria, imagina en la aula específica de educación especial, donde hay niños que tienen una discapacidad física, en algunos casos, que les reduce la movilidad. Estos chiquillos, al no poder moverse, estamos hablando pues que a lo mejor no pueden ni mover las piernas, imagínate la circunstancia con el aula congelada y sin poder reactivar porque tienen limitada el movimiento. Entonces sí que me gustaría desde aquí todavía manifestar más nuestro apoyo a la situación que están viviendo los profesores de educación especial. Es decir, todos en general y en particular los que trabajan en esta aula específica. Entonces hay que hacer algo ya, urgentemente. No creemos que los filtros sean la panacea, ni mucho menos. Hemos trabajado, yo creo que los sindicatos, en concreto FESIE, hemos trabajado con técnicos y somos perfectamente conscientes de que la ventilación tiene que existir, como te he dicho antes, pero ¿por qué privarnos de un complemento importante para garantizar la seguridad en la aula? Por supuesto, toda ayuda es poca en este caso y estamos hablando de unos filtros que son muy necesarios en los centros, donde además no nos podemos olvidar de los docentes. Tú antes has hablado de ellos y es que ellos también están sufriendo todo esto, que no solamente es el alumno que se tiene que llevar la manta de su casa, que es que el profesor y la profesora que están allí con ellos están pasando exactamente las mismas condiciones. Sí, porque además se produce en el aula otra circunstancia que es la exhalación, porque claro, sabes que cuando estás hablando hay que hablar más fuerte, porque el docente es verdad que este año está haciendo un esfuerzo vocal aún mayor que en años anteriores. ¿Por qué? Porque a través de la mascarilla tienen muchas dificultades para hacerse la comunicación entender. Es igual. Entonces se produce además ese riesgo de la exhalación, con lo cual estamos en una circunstancia de riesgo bastante extremo, que no está dando peores resultados gracias a la disciplina y la entrega, tenemos que decirlo, de la comunidad educativa. No podemos tener nada más que palabras de agradecimiento para los docentes, para el personal no docente, que ayuda en todos los centros a que se desarrollen las entradas, las salidas, la limpieza de forma lo más segura posible, y también agradecimiento a las familias, porque en general nos transmiten desde los centros que la colaboración suele ser bastante buena en esta situación crítica. Pero nos falta un empuje de que la administración nos ayude un poquito más. Pues desde aquí vamos a lanzar ese guante, a ver si la administración lo coge y conseguimos hablar también de soluciones en lo que a esta problemática se refiere. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber explicado de una manera tan sencilla para que todos nos enteremos qué es lo que está ocurriendo en las aulas de los colegios andaluces. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros.